Este es el método de evaluación para detectar y evaluar los riesgos en el manejo manual de cargas, métodos de indicadores clave KIM. En el método de evaluación, los autores son el Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional, BAUA. El Instituto BAUA. La fecha de publicación 2012 y es diseñado para tareas de manipulación manual. Las ventajas es que evalúa actividades que involucran una carga predominante en el área de dedos, manos y brazos. Y las desventajas es que son trabajos repetitivos, no evalúa las piernas y cargas no mayores a 3 kilogramos. Key Indicator Method, KIM. El KIM MHO fue diseñado para llenar el vacío existente en la evaluación de riesgos de los procesos de trabajo manuales, ya que los KIM existentes se ocupaban únicamente de la manipulación manual de cargas. Los indicadores clave consideraron que el KIM MHO son 1. La duración diaria de los procesos de trabajo manual. 2. El tipo, la duración y frecuencia de ejecución de fuerza. 3. Posturas corporales durante los procesos de trabajo manual. 4. Posturas mano-brazo durante los procesos de trabajo manual. 5. Organización del trabajo. Y 6. Condiciones del trabajo. KIM 3. Este método sirve para evaluar actividades que involucran una carga predominante en el área de los dedos, manos y brazos. Cuando se trabaja en trabajos manuales, los indicadores típicos de esas actividades son repeticiones frecuentes, de operaciones manuales idénticas o similares y requisitos con respecto a la destreza o el reconocimiento de pequeños detalles. Primer paso. Determinación de puntos de calificación de tiempo. Los puntos de clasificación de tiempo se asignan sobre la base de la tabla. Debe tenerse en cuenta la duración de la actividad evaluada. No se tienen en cuenta los tiempos de herramientas, los tiempos de distribución y otros trabajos. Segundo paso. Determinación de los puntos de calificación para el esfuerzo. Descripción. Fuerzas muy bajas, por ejemplo, operaciones de control de teclado o botón, cambio o arreglo. Fuerzas bajas, por ejemplo, material guía o inserción de objetos pequeños. Fuerzas moderadas, por ejemplo, agarrar, ensamblar, juntar pequeñas piezas de trabajo a mano o con herramientas pequeñas. Fuerzas altas, por ejemplo, giro, torsión, envoltura, empaque, sostener o unir piezas de trabajo, presionar, cortar o trabajar con herramientas de mano pequeñas impulsadas. Fuerzas muy altas, por ejemplo, corte que implica una fuerza considerable, trabajo con herramientas tales como pequeñas pistolas de grapas, piezas móviles o de sujeción o herramientas más grandes. Fuerzas pico, por ejemplo, atornillado contundente, aflojamiento de pernos o prensado. Fuerzas de golpe, como por ejemplo, golpear con la bola del pulgar, la palma de la mano o el puño. Puntos de calificación para el esfuerzo. El tipo de esfuerzo se registra por estimación después de la observación y, si es necesario, encuesta de trabajadores. La descripción y los ejemplos sirven como ayuda para la clasificación. La duración-frecuencia de las acciones individuales se registra analizando una serie de ciclos. Se considera que un ciclo de trabajo es una fase temporal cohesiva en la que se lleva a cabo un proceso de trabajo. Esto puede ser de unos segundos, por ejemplo, insertar una pieza en una máquina, o varios minutos, por ejemplo, el montaje de un producto. Es importante que los valores representativos se identifiquen midiendo y contando el tiempo. La experiencia muestra que para tiempos de ciclo de hasta 60 segundos, un análisis de 5 a 10 ciclos es suficiente. Para ciclos más grandes de 10 a 15 ciclos tienen que ser analizados. Las frecuencias totales contadas o frecuencias totales medidas se dividirán por el número de minutos observados. A partir de esto, es posible calcular los tiempos medios de retención y las frecuencias de movimiento promedio. Para subactividades complejas se recomienda que se realice y evalúe una grabación de video en el ocio. ¿Qué fuerzas surgen y qué fuerzas se pueden combinar para formar un grupo? La sujeción dura 4 o más segundos. A continuación, introduzca frecuencias y tiempos de retención para las diferentes situaciones de carga.
El método no distingue entre los derechos y los zurdos porque la actividad es evaluada y no el trabajador. El nivel de acción y los valores límite para la exposición de la vibración perjudicial del brazo de la mano son casi siempre fielmente adheridos con las herramientas comúnmente utilizadas. Sin embargo, si las herramientas que generan sustancialmente vibraciones mayores, se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos separada bajo la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Puntos para la clasificación de transferencia de fuerza. Los puntos para clasificación para las condiciones de la transferencia de fuerza y agarre se asignan sobre la tabla. La puntuación 0 son los objetos óptimos, los que se pueden agarrar fácilmente. Por ejemplo, están en forma de ranuras o barras. Con puntuación 2 es la transferencia o aplicación de fuerza restringida mayores, fuerza de retención requerida y sin empuñamiento con una forma especial. Y puntuación 4, forzar la transferencia, aplicación considerable, obstaculizada, objetos de trabajo difícilmente posibles de agarrar, que son resbaladizos, grasosos, con bordes suaves o afilados. Puntos de clasificación para la posición de la mano-brazo. Los puntos de clasificación para la posición de mano-brazo y el movimiento se asignan sobre la base de los indicadores de la tabla. Con calificación de 0 es buena. La posición o los movimientos de las articulaciones están en el rango medio relajado, solo con desviaciones raras. Con calificación 1 es restringido. Las posiciones o los movimientos ocasionales de las articulaciones en límites de rango de movimiento. Calificación 2 es desfavorable. Posiciones o movimientos frecuentes de las articulaciones con límites de rango de movimiento. Calificación 3 es pobre. Las posiciones o los movimientos constantes de las articulaciones en límites de rango de movimiento, de sujeción estática prolongada de los brazos sin soporte de mano a brazo. Los movimientos en el rango de movimiento medio y utilización ocupacional del movimiento activo al límite no son críticos. El movimiento y tendencia más frecuente de las articulaciones en el límite del rango de movimiento pueden dar lugar a quejas. Los puntos de calificación para la organización del trabajo. Se trata solo de una ayuda a la clasificación. La consideración principal es la cuestión de las situaciones de cargar. Para los trabajadores son muy unilaterales y solo hay posibilidades limitadas de recuperación. O si una alternancia de la situación de carga, por ejemplo, por otras actividades o largos tiempos de ciclo con diferentes requisitos puede ocurrir y regiones del cuerpo sujetas a situaciones de carga pueden recuperarse. Y se califica en 3. Con 0 es la variación frecuente de la situación de exposición de carga debido a otras actividades, varias operaciones de trabajo diferentes, oportunidad suficiente para la recuperación. Calificación 1, variación poca, frecuente de la situación de exposición, la carga debido a otras actividades, poca operación de trabajo diferente, tiempos de recuperación son adecuados. En calificación 2 es pobre, casi ninguna variación de la situación de exposición, carga debido a otras actividades, pocos movimientos individuales por operación del trabajo, alta tasa de trabajo debido a la alta potencia de balanceo de línea y alta salida de trabajo de piezas, flujo de trabajo desequilibrado con picos de exposición alta, concurrentes de tensión y los tiempos de recuperación demasiado cortos. En los puntos de clasificación para las condiciones del trabajo se clasifica con 0 bueno, sería el reconocimiento fiable detallado, sin deslumbramiento y buenas condiciones climáticas. En restringido se encuentra calificación 1, el reconocimiento detallado deteriorado debido a deslumbramiento o piezas excesivamente pequeñas, las corrientes de aire y las temperaturas frías, las condiciones húmedas, la suciedad y las alteraciones concentradas debido al ruido. La puntuación de calificación 2 se puede asignar si las condiciones son particularmente desfavorables. Los defectos ocasionales o de seguridad que son insignificantes con respecto a la situación de carga física no deben ser considerados aquí. Postura corporal. Postura corporal buena. Alternancia de sentarse y de pie si es posible. Alternancia de pie y caminar si es posible. Sentado dinámico es posible.
El descanso mano-brazo es posible si es necesario. Sin torsión. Postura de la cabeza variable. Sin agarre por encima de la altura del hombro. Postura corporal restringida. Tronco con ligera inclinación del cuerpo hacia el área de acción. Predominante sentado con de pie ocasional o caminando. Agarre ocasional por encima de la altura del hombro. Postura corporal desfavorable. Tronco claramente inclinado hacia adelante y o retorcido. Postura de la cabeza especificada para el reconocimiento de detalle. Libertad restringida de movimiento. De pie constante sin caminar. Agarre frecuente por encima de la altura del hombro. Agarre frecuente a una mayor distancia del cuerpo. Postura corporal pobre. Tronco severamente retorcido e inclinado hacia adelante. Postura del cuerpo estrictamente fija. Control visual de la acción a través de lupas o microscopios. Inclinación severa o torsión de la cabeza. Flexión frecuente. Agarre constante por encima de la altura del hombro. Agarre constante a una mayor distancia del cuerpo. Deben tenerse en cuenta las posturas típicas. Las desviaciones raras pueden ser ignoradas. Puntos de calificación para la postura. Se lleva a cabo una estimación general aproximada. A los efectos de la clasificación, la postura típica y duradera se toma como base. No se tienen en cuenta posturas favorables ocasionales. Si surgen indicadores de dos categorías, por ejemplo, alteración de sentada y de pie y agarre frecuente a una distancia del cuerpo, la evaluación debe interpolarse entre los dos puntos de calificación. Tercer paso: evaluación y valoración. Cada subactividad se evalúa sobre la base de una puntuación de riesgo relacionada con la actividad. Esto se calcula agregando los puntos de calificación para los indicadores clave y multiplicándolos con los puntos de calificación de tiempo. En la evaluación y valoración se tienen en cuenta la frecuencia, la duración, la fuerza y la postura por un lado y las condiciones de trabajo por otro. Básicamente se aplica eso a medida que los requisitos se vuelven más rigurosos, por lo que aumenta la probabilidad de una sobrecarga física. Los puntajes de alto riesgo son una indicación de una situación crítica que aumenta las posibilidades de quejas. Una consideración diferenciada de los puntos de calificación individuales permite identificar las regiones del cuerpo que están bajo carga. Necesidades de diseño que puedan concluirse. A partir de esta estimación de riesgo, es posible identificar de inmediato las necesidades y enfoques de diseño. Básicamente, las causas de los puntos de alta calificación deben eliminarse como primer paso. Ejemplo: el operador llega a las 7 de la mañana y trabaja durante 3 horas en el área de corte. El primer paso sería la determinación de los puntos de clasificación del tiempo. Y la duración total de esta actividad por turno en horas serían 3, ya que el trabajador dura 3 horas en esa estación y después rota, y los puntos de clasificación del tiempo serían 2. El segundo paso es la determinación de los puntos de clasificación para el tipo de esfuerzo de fuerza. Y aquí vamos a ver la fuerza en el área de la mano al dedo. Primero vamos a comenzar con la mano izquierda, que es con la que el operador sostiene el cable para que pueda ser cortado. Le vamos a dar una fuerza moderada, ya que con ella solo sujeta el cable. Y con el estudio de los ciclos le vamos a dar un 15,4 y con esto nos da en la tabla un valor de 1. Y ahora continuamos con movimientos, que son las frecuencias de movimientos promedio, que sería la fuerza muy alta, ya que el operador en el corte implica una fuerza considerable, y con el estudio de los ciclos
sería 5,15 y con esto nos va a dar un valor de 3. Y ya con estos resultados se suman al final de la tabla y se colocan cada uno en su respectiva mano. De acuerdo al ejemplo, las condiciones de agarre tienen puntuación 0, ya que los objetos son fáciles de agarrar. Posición y movimiento de la mano o brazo. Restringida, ya que hay posiciones o movimientos ocasionales de las articulaciones en límites de rango de movimiento. Las condiciones de trabajo son buenas, ya que hay reconocimiento fiable de detalles sin desdoblamiento y buenas condiciones climáticas. La postura corporal es desfavorable, ya que el tronco está claramente inclinado hacia adelante. La organización del trabajo tiene 0 puntos de calificación debido a que el operador tiene varias operaciones de trabajo diferentes y oportunidades suficientes para la recuperación. Y en esta última tabla vamos a llenarla con los valores finales de las tablas anteriores. Por lo tanto, en la fuerza de la mano al dedo obtenemos un valor de 3, ya que tomamos el valor mayor de una de las dos manos. En las condiciones de transferencia y agarre, un valor de 0. En la posición y movimiento de la mano y el brazo, un valor de 1. En la organización del trabajo es 0. En las condiciones del trabajo también es 0. Y en los puntos de clasificación de la postura corporal tuvimos un valor de 3. Y al sumarlos nos da un valor total de 7, que eso se multiplica por los puntos obtenidos de la hora y obtenemos un valor final de 14. Ya que obtuvimos la puntuación final de la evaluación, sobre la base de la puntuación de riesgo calculada y la tabla siguiente es posible hacer una evaluación aproximada. Por lo tanto, el rango de riesgo es 2, con un color verde, y la puntuación de riesgo es de 10 a 25, y su descripción nos dice que una mayor situación de exposición, la sobrecarga física debido al MHO posible para grupos particulares de empleados, y el rediseño del lugar de trabajo podría ser útil para este grupo.